Hey, 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 bienvenidos a Perípatos. Como saben los que me siguen por las redes, estoy sin celular, que es el instrumento que utilizo para grabar los capítulos, pero esto se ha convertido en un estímulo para entonces llenar el vacío haciendo conversaciones otra vez a través de la plataforma Zoom, que es algo que, bueno, ha habido varios capítulos, pero no lo suficientes como me gustaría. Entonces, bueno, Guillermo y yo salimos aquí a salvar la patria haciendo una conversación que estaba pendiente porque, bueno, la participación de Guillermo hasta ahora había sido muy técnica, muy para ofrecer su criterio de especialista pulmonólogo para hablar de COVID, pero se había quedado por fuera todo el tiempo cada vez que hablábamos de temas más políticos. Guillermo será médico de formación, pero es un political junkie, le gustan los temas públicos, le gusta la discusión de temas científicos y además se siente agravado porque, según él, lo he estado, eh, ¿cuál es que es la palabra esta que se utiliza? Difamando en los capítulos en los que él no ha participado porque lo he pintado como, según él, bueno, ya veremos qué es lo que supuestamente. Entonces, lo primero que Guillermo quiere hacer después de que nos haga su bias disclosure es una refutación pública a lo que según él han sido difamaciones injustificadas. Entonces, sin más preámbulos, Guillermo, para los que no te han escuchado, dinos quién eres y cuál es tu formación y tu sesgo. ¿Qué tal, Sebastián? Mira, yo nacido y criado en Venezuela. Yo soy médico cirujano graduado en la Universidad Central de Venezuela, la Escuela Luis Racetti, eh, y soy especialista en medicina interna, medicina pulmonar y cuidados críticos. Fui médico de trasplante pulmonar por unos años, pero ya no lo hago. Vivo en Orlando, Florida, y bueno, los que sí me han oído, pues saben que las veces que hemos hablado, lo hemos hablado acerca de COVID, básicamente. Recuerda la universidad por la que estudiaste que la última vez no la nombraste y te sentiste mal por no haberlo nombrado. Sí. Bueno, sí, yo estudié, yo hice mi posgrado de medicina interna en el Hospital Einstein en Filadelfia y terapia intensiva en medicina pulmonar y trasplante pulmonar en la Universidad de Stanford en California. O sea, Eh, tú tienes cuatro especialidades. no, técnicamente tres, porque trasplante pulmonar no es una especialidad reconocida por el board todavía. No hay un board de trasplante pulmonar. Entonces, lo que hace mucha gente es que durante el tercer año del posgrado de pulmonar y terapia intensiva, hay mucha gente que se dedica a la investigación y hay mucha gente que se dedica a hacer como una, entre comillas, subespecialidad. Y trasplante es una de esas enfermedades avanzadas del pulmón, se llama técnicamente. Entonces, realmente tengo tres. Pero entonces las especialidades reconocidas son, primero, medicina interna. Ajá. Segundo, neumonología o pulmonología. Ujú. Y tercero, Correcto. cuidados intensivos en pulmonología. Cuidados intensivos en adultos. Ah, en general. Sí, sí, sí. Ok, En ok. la terapia intensiva cae de todo y se hace de todo. Y son esos los que hiciste en Stanford, los de pulmón. Y terapia intensiva. Es un O- programa combinado. Sí. Ok. Pero bueno, no vamos a hablar de medicina hoy, así que No, podemos no, seguir bueno, hablando. pero Eh, después andabas por ahí, oye, que no hable de esto. nada. Eh, Bueno, no sé, como no vamos a hablar de medicina y vamos a hablar de política, Sí. creo que para que la gente sepa por dónde vienen los tiros, rápidamente te digo, no sé yo veo que tú nunca en el podcast has dicho si tú eres marxista de formación, o sea, sabemos que eres aristotélico y tienes una cosa homoerótica ahí con los griegos, pero el resto no sabemos a quién le prendes tú las velas, ¿no? Pero yo veo que muchos podcasts, antes de que empiecen a entrar en materia, siempre la gente dice, bueno, yo voy por aquí. Entonces yo me autodenomino, me identifico como liberal clásico, entre comillas. Eso, Obviamente liberal, tiro un... porque liberal en Estados Unidos tiene otra connotación Sí, eso, que sí, más que... solo rosa la Exacto. Yo definición lo quería europea. decir, no, yo lo quería decir no tanto por dejarlo claro, sino para que la gente no se confunda, porque en Estados Unidos la palabra liberal viene como cargada de un poco de porquería, ¿no? Entre más Sí, liberal eres más a la izquierda. Aquí un comunista marxista le dicen que es muy liberal, y para mí es como yo lo concibo y como entiendo que la gran mayoría de los politólogos, sociólogos y gente que sabe el tema sobre la faz de la Tierra lo conciben, sobre todo en Europa, eso no es lo que significa liberal. De hecho, el marxismo es antitético al liberalismo. y de Eh, hecho, el marxismo es una respuesta al liberalismo.
Sí, históricamente exacto. hablando. Entonces, cuando yo aquí me ha pasado con gringos que cuando me dicen, pero tú qué eres, conservador, tú eres demócrata, tú eres republicano, yo digo, no, yo soy muy liberal. Ah, como Alexandre Ocasio Cortés, y me da como, de una, me dan ganas como me dan náuseas inmediatamente. Entonces, bueno, Pero por ahí iban los tiros. yo he visto gringos decir liberal clásico. Exacto, pero tampoco es que soy liberal clásico, porque hay cosas del liberalismo clásico en materia económica que son bien, hoy en día se conciben más como derecha o asociadas al neoliberalismo Mm, de la época de Reagan, de Thatcher, del consenso de Washington. sí. El, Entonces yo ese- en el- materia económica soy un pelín sin más hacia la izquierda, centro izquierda, digamos, pero sí, en general soy un liberal como lo entienden en Europa, sí. como se entiende en Europa o se entendía en toda la vida, no Con sé. visos de socialdemocracia europea. Sí, sí, pero soy un poquito alérgico a los sindicatos, así que no, cuando a la gente le digo, no, es que soy más hacia la izquierda, me dicen, ah, entonces eres sindicalero. No, la verdad es que no. Basta y sobra que hayas pasado por la UCB 6 años porque quedes inoculado en contra de ese amor por los sindicatos. Para mí son Coño, un mal necesario como las posetas, los sindicatos. eso te iba a decir, porque los sindicatos pueden fácilmente convertirse en un obstáculo al progreso y a la libertad, pero cuando tú ves una sociedad donde sus sindicatos se han medrado y descompuesto, y tú ves la situación laboral y recuerda los mediados del siglo XIX, o sea, el abuso es Exacto, exacto. terrible, o sea, ahí hay que llegar a un sano equilibrio, pero los sindicatos son un mal necesario, pues tú no puedes, sobre todo, se puede ver como algo muy terrible si tú eres apenas una cadena de dos o tres peluquerías y tienes un total de 2 empleados, ahí como que un sindicato se ve como muchas ganas de joder. Pero si tú eres una gran corporación como Amazon o como una gran cadena como podría haber sido, como podría ser aquí, yo que sé, Farmatodo, una cosa así, mira, o sea, la única forma que tiene ahí un empleado de ser algo es si está organizado con los demás. El empleado Así solo es. no Pero bueno, puede. podemos entrar en materia, pero era para más o menos situar a la gente que nos oye, porque Mm. para prevenir un poco eso de que, ah, bueno, este pana seguro es uno de esos socialistoides o a lo mejor es religioso, qué sé yo. Tú sabes, la gente ya se hace la idea o la sospecha, eh, pero bueno, por ahí van los tiros en lo que yo creo que tú más o menos vas por ahí también, pero nunca Más lo o has menos, dicho, así sí. que Claro, es que yo parto de que mi audiencia inicial ya me conocía. Entonces era como llover sobre mojado, pero lo cual es tonto porque hay gente que ya ha llegado al podcast por el podcast solo. No tiene ni idea de quién soy yo, pues entonces exacto, sí, es algo que te agradezco que recomiendes porque sí tengo que tener como más presente, ¿no? sí. Y bueno, al final del día yo pienso que uno debe ser de formación científica. A veces la ciencia y la evidencia te lleva a una postura que a lo mejor cae a veces en la derecha o en la izquierda y no hay que ser, no hay que comprar el bundle, ¿no? El paquete. A veces uno tiene que a la carta decir voy a ir en este problema o en este tema voy a ir con esta postura, aunque no sea la postura. Pienso que es más sano vivir así que voltear y vea, mi equipo a quién le está yendo aquí, ah, le estamos yendo a tal cosa, entonces todo el mundo grita y se monta en el vagón sin Sí, saber de lo que está hablando. esa mentalidad de cuerpo es horrible. Yo no Sí. la Y a soporto. veces hay que decir, no sé suficiente de esto para opinar, no voy a opinar y punto. No todo el mundo tiene que opinar de todo todo el tiempo. Yo pienso que parte de la patología social que tenemos ahorita es que todo el mundo cree que sabe de todo y que además todos tenemos interés en saber la opinión de ellos todo el tiempo. Y no hay manera de callarse, como que me encantaría que se callara. Si todo el mundo decidiera callarse media hora al día, una vez al día, estaríamos mucho mejor. Entonces a veces uno tiene que saber si no sé de esto y no voy a opinar. No. Sí, Hasta que no sepa suficiente, no voy a opinar. no lo has dicho, pero creo que ahí el principal patio donde eso sucede, se ha salido de control es Internet y en particular las redes sociales. Sí, O totalmente. sea, porque esa gente que Totalmente. está opinando de todo todo el tiempo, en la vida real no lo hacen. O sea, no lo hacen en tu cara, pues. Lo están haciendo en Twitter, en Facebook, en Mm. Instagram, en videos de YouTube, vainas así. Entonces, es como que Yo creo todos... que sí lo hacen, lo que pasa es que lo hacen, no lo hacen porque no les das el chance, pero ahora que tienes redes sociales tienen el chance. Tú Sí, conoces a exacto. Sí, esa gente sí. que apenas les buscas la lengua siempre te tienen que decir, Sebastián, estás muy gordo, Sebastián, estás muy flaco, ¿no te parece que has perdido demasiado peso? ¿No te parece que estás demasiado gordo? ¿No te parece que pero tú eres muy hipocondríaco, ay, pero tú eres muy irresponsable? Todo el mundo siempre tiene algo que decirte y sin que tú les preguntes, sin que tú les des pie y la gente, ¿entiendes? Pero lo que pasa es que Mm. como no interactúas con esa gente, la gente no tiene la oportunidad, pero ahora que tienes un teléfono en la mano donde lo puedes hacer 24 horas al día, es muy Sí, fácil. puede ser, pero también además porque la interacción personal tiene ciertas cosas que te hacen incómodo eso. O sea,
Le voy a decir a alguien que está gordo, le estoy diciendo, o le voy a decir a alguien que Darth Vader no se vestiría así, ¿qué cara me va a poner? Mientras que en las redes no tienes ese feedback Sí, de la cara del otro. Entonces sí, sí. tienes Hay un como filtro de identidad, de anonimato y toda una cantidad de cosas. Estoy de acuerdo que contigo te en eso. apagan los Sí. te apagan los inhibidores. Pero te doy un dato importante. El 90% de los tweets que se generan en Twitter se generan en 10% de las cuentas. Qué barbaridad. Mastícate eso ahí para que te des una Sí, idea de por dónde viene el problema. yo vi un estudio de eso hace poco. ¿Dónde lo vi? No me acuerdo, pero sí, exacto. Vi que los generadores de contenido, por usar ese término tan grueso, son bien pocos, y los demás lo que están es replicando. Cuando veo generadores de contenido, me imagino una vaca cagando. Eso es generando contenido. Sí, bueno, abono. Parte del ciclo del nitrógeno que le enseñaban a uno en octavo grado. Sí. Bueno, vamos Mira, al tema de era libertad de expresión. Y sí, ahí, cuando hablemos de esa parte, ahí es donde voy a desmentir todas las calumnias que me has tirado. Pero bueno, ajá. vamos a hacerlo en casuística. Sí. Em- empecemos. Mira, déjame empezar. Quiero empezar con una cita de un filósofo que a lo mejor tú eres más calificado que yo para dar una micro reseña de quién es John Stuart Mill, que es un tipo que me ha influenciado. Ajá, exacto. Me ha influenciado mucho. Para el que no sé si lo está, obviamente esto está saliendo en audio. Sebastián me puso en la cámara un libro de John Stuart Mill, pero bueno, es un Su filósofo libro más famoso inglés. sobre la Sí, libertad. exacto. Y es un tipo liberal, es uno de los padres del liberalismo clásico y de una filosofía moral que yo no me suscribo 100%, pero me ha influenciado mucho, que es el utilitarianismo. Y aquí tengo una cita de él que me gustó mucho, que la voy a traducir directamente del inglés. Y dice, la maldad peculiar de silenciar la expresión de una opinión es que es un hurto a la raza humana, tanto a la posteridad como a la generación existente. Aquellos que difieren de la opinión perjudica más a quienes difieren de la opinión que a los que la comparten. Si la opinión es correcta, se les ha deprivado de la oportunidad de cambiar el error por la verdad. Y si la opinión es errada, se pierden, lo cual es tanto o igual beneficio de la percepción clara y de la impresión aún más exaltada de la verdad, producida por la colisión con el error. Y eso es básicamente, yo suscribiría a eso 100%. O sea, básicamente, cuando tú silencias algo, le estás deprivando a la gente a la que está de acuerdo el beneficio de confirmar por qué. O sea, la calidad del argumento tiene que sobrevivir de la colisión con el argumento, con la falacia. Y aquellos que están equivocados o que no, o que tienen la opción errada, la opinión errada, eh, bueno, la oportunidad de persuadirse de que están errados, de cambiar su opinión. Entonces, yo creo que es una buena cita para empezar eh, de por qué me parece tan importante que exista libertad de expresión. Y esto lo dices en respuesta a qué cosa que dije yo exactamente. Ah, bueno, tú dijiste que yo era un histérico y que yo quería que quemaran a Twitter y quemaran a todo el mundo de adentro. Y ya, espérate. Yo Que nunca lo lleva a dije. pensar que lo lleva a pensar que yo soy una especie de sacerdote woke que ando con una ametralladora aquí. Para No, nada. no, bueno, yo nunca dije eso y lo sabes, pero, y Lo que podemos, pasa es que tú te encanta defender a Trump y no sé por qué te afecta que le hayan cancelado el Twitter a él, pero eso veo que te quita el no, sueño. no, porque no, es complicado, no, es complicado, porque en el momento sí me pareció una medida que podía ayudar a galvanizar en un momento, porque ¿cuál es el problema? Tú tienes un montón de personas, un porcentaje X, pero no son dos gatos, que están convencidos, pero están convencidos de que el mundo es una trampa montada por unos conspiradores que están detrás de todo. O sea, son como los cátaros modernos. O sea, los cátaros son una herejía cristiana de la Francia, del sur de Francia del siglo XIII, que por influencia del pensamiento griego que llega en ese momento mal digerido, porque no estaban preparados para eso, se convencen de que toda la realidad material en la que vivimos es una gran simulación del diablo.
Es como esta gente que ahorita cree que estamos viviendo una simulación por computadora y somos unos Sims, básicamente, ¿no? Tiene Pero sentido. sí, pero Si en juzgas, todos, si juzgas, si juzgas por lo que pasó en 2020, te diré que eh, los cátaros estaban bien. bueno, sí, exacto, porque fue como un glip en la matriz, ¿no? Y de esto se nutre películas como The Matrix y todas esas cosas, ¿no? Pero que lo curioso es que para los cátaros, la manera de enfrentar esa gran simulación del diablo era irse a la guerra contra el diablo, no sé cómo, pero bueno, se iban a la guerra contra el diablo, usando armas que en principio eran parte de la simulación, ¿no? Por supuesto, fueron combatidos tanto por la Iglesia Católica como por el Estado francés, o el naciente o incipiente Estado francés, porque es un anacronismo hablar de Estado ahí, que vio esto como una terrible amenaza. Pero mutatis mutandi, siglos después, esa tendencia humana sigue apareciendo ahí. Entonces tú tenías a un montón de exaltados convencidos de que estábamos siendo testigos de un gran fraude mundial, parte de una conspiración, una cábala internacional de unos come niños, literalmente, porque esta gente no, o sea, no escatima en el uso de la imaginación. Y para ellos todas las grandes corporaciones son parte de eso. Entonces, si las corporaciones apagan al loco, yo temía que en el momento esto los iba a galvanizar más, porque esta gente tiene una mentalidad escatológica en cuanto a que hay un fin. O sea, va a haber un capítulo final. O sea, hay un gran final de temporada que es la gran batalla, ¿no? Es el Sí, sí, tienen Ragnarok. Una visión historicista hegeliana. Sí, ¿Es el Ragnarok de los nórdicos sí. o es el apocalipsis cristiano en el que hay una gran batalla con el diablo y finalmente triunfamos y bueno, ya se acabó la historia, ¿no? Y todos vivimos en el paraíso. Entonces para ellos esto era como, es la señal, o sea, y sonaban las trompetas y yo temía que al hacer eso se justificaban los miedos de esta gente porque aquí está, o sea, nuestro paladín acaba de caer atrapado en el medio de la batalla, corramos todos tras él. Entonces yo sí temí, mira, esto puede ser echarle leña a la candela. Reconozco, ¿cuántos meses han pasado? 6 meses después ya, que más bien ha sido todo lo contrario. La cosa se ha calmado, por lo menos la batalla cesó, vamos a decirlo así. Pero pero sí creo que a la larga esta gente sigue ahora más convencida que hace 6 meses. O sea, esta gente no dijo, ver, qué bola, me estafaron. Yo creí que de verdad había una gran conspiración y que este era mi paladín y resultó que todo era un cuento y yo me lo creí. No, esta gente está ahora más convencida, ¿no? Y entonces, al final digo, bueno, entonces, se haga lo que se haga, esta gente va a seguir igual de loca. Entonces ya, yo admito, ahorita no sé cuál es la mejor medida posible, pero sí reconozco, y lo reconocí en su momento, que estas empresas estaban en su derecho de hacer eso. Eso no lo negué. Sí, Pero bueno, sí, yo creo que eso es lo interesante del argumento, porque hay muchos aristas aquí. Creo que hay argumentos morales, argumentos intelectuales, argumentos prácticos. Vamos a empezar por lo que en Estados Unidos se establece como la libertad de expresión, que es la primera enmienda a la Constitución. Que la gente dice, esta es mi primera enmienda, como que la gente va para tu casa, se caga en tu sala y no lo puedes votar porque es mi primera enmienda, como que no, no, no. La primera enmienda no cubre eso. La primera enmienda es un instrumento del gobierno para proteger a la población civil del gobierno. El Congreso no puede pasar ninguna ley donde bien, se infrinja la libertad de expresión. Y en eso yo estoy totalmente de acuerdo y de hecho yo creo que Estados Unidos es el país que tiene eso codificado en ley de la manera más sólida, porque ni siquiera en Inglaterra existe una constitución legal formal escrita donde esté sí. eso. En Inglaterra lo que hay es una Eh, costumbre. exacto. Entonces, sí, bueno, lo que te protege aquí es que la gente, el gobierno no te puede meter preso por algo que tú digas, lo cual me parece fantástico y creo que todas las enmiendas es la más importante y es la que más vale más la pena defender. De hecho, yo soy miembro de la ACLU, de la American Civil Liberties Union, Mm, que son la gente que defendieron el derecho de los nazis de marchar por un pueblito de judíos en Illinois en los 60, creo, en los en los 70, 70, en el en, 77 por ahí. en Skokie. Sí. Y los tipos tiran para donde pegue, no les importa. A Obama lo demandaron récord veces y a Trump lo demandaron récord veces. No son partisanos eh, y defienden mucho la libertad de expresión. Ahora, la gente, eso no aplica a interacciones privadas, ¿no? Interacciones entre particulares. Eh, yo sí pienso que las compañías de tech tienen demasiado poder y las corporaciones tienen demasiado poder. Lo que le pasó a esta mujer, la del Mandalorian, a Gina Carano. Sí, Me gustaría entrar en eso un poquito más adelante, pero para no desviarnos mucho de lo de Twitter. Twitter es una compañía privada. Hay unos términos de servicio que Trump se los violó todas las veces y estaba cancelable fácil. Tú entras en un contrato con una compañía privada
y el dueño te vota, es como que en todos los restaurantes y locales donde yo entraba hay un cartel que dice se reserva el derecho de admisión. Tú no Incluido tienes aquí. derecho a... Exacto. Entonces tú no tienes derecho a pasar por encima de eso. Sí creo que hay unas inconsistencias porque estas compañías se las tiran van por el mundo como si de disruptores y que se saben más que todo el mundo. Y cuando se empastelan, se vuelven un culo y no hayan qué hacer. Pero es que no es, Entonces, y no es por defenderlas, pero es que no es fácil. bueno, pero a mí, por ejemplo, tú podrías decir, ¿por qué ISIS tiene una cuenta de Twitter y Trump no? Sí, exacto. ¿Por qué no los cancelaste a ISIS? Tenías que haber cancelado. ISIS no debería tener una cuenta en Twitter, por ejemplo. Sí, No bueno, debería. Tú estoy de podrías acuerdo que alegar ahí que hay un problema de inconsistencia severo ahí. sí, Maduro, Xi Jinping, bueno, ahí tú puedes alegar, bueno, ellos no usaron a la plataforma para cometer una locura, un crimen, ¿no? Como Trump que está arengando a la gente a dar un golpe de Estado. Entonces, a pesar de que son personajes repugnantes, parecieran que tienen un mejor control de impulsos, como que luego lo frontal le funciona un poquito mejor Ujú. a Putin y a los otros, la lista normal de despreciables, a Erdogan y a los demás autoritarios que Trump no se sabía controlar y bueno, usaba el Twitter como un megáfono para hacer desmanes, ¿no? Y claro, Yo pienso que está bien cancelado. y Trump tenía más seguidores que todos los demás sumados. Sí, sí. Y por ser Pero Estado, yo pienso, y por ser Estados Unidos tienes más implicaciones a lo largo del planeta también. sí. A mí lo que me molestó no fue que lo hayan quitado, me parece que estuvo bien quitado. A mí lo que me molesta es que no me parece que tengan una claridad moral intacta. Se confunden mucho y al final toman decisiones en base a dinero, a lo que les va a hacer daño. Entonces, eso, en ese culipandeo cometen una cantidad de inconsistencias y la gente entendiblemente y adecuadamente dice, ya va, espérate. No me lo vendas como que tomaste la decisión correcta, entre comillas, moral, porque claramente lo hiciste porque se te llenó el cuarto de agua. Tienen que haberlo cancelado hace mucho tiempo, cuando violó los términos de usuario por primera vez. Como que el presidente no tiene por qué tener derecho a tener una cuenta en Twitter. El presidente de la República tiene recursos mediáticos ilimitados. Tiene un website que él controla, él puede decretar, bueno, no cadena nacional, pero si él llama una rueda de prensa, todos los canales lo van a transmitir, Sí. por razones Además, obvias. O sea, que él puede llegarle. y él ya andaba violando los términos y usos y condiciones de la plataforma desde que era precandidato. Exacto, exacto. Entonces, nada, lo dejaron correr porque generaba un tráfico brutal y eso genera un dineral y después ya no hallaban cómo. Entonces, yo creo que ahí es donde estuvo la falla, no en el hecho de haberlo tumbado. Mm. Pero bueno, volviendo al tema, sí, ¿tú quieres decir que las corporaciones tienen demasiado poder? Yo pienso que sí, yo pienso que las corporaciones básicamente son dueños del empleado. Fíjate la actriz esta Gina Carano, la del Mandalorian, que fue Sí. un caso muy sonado. Bueno, sí, la mujer a lo mejor dijo una estupidez o dijo algo con lo que yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué hay que quitarle el trabajo? No entiendo. No entiendo cómo eso afecta la capacidad de ella de hacer el papel que hace, que además es un papel que no es de actriz. La jeva no es activista de derechos civiles. Es una actriz y su papel de actriz es literalmente entrarse a golpes. Ella es una peleadora Sí, de artes marciales. ella es una ex luchadora de Ultimate Fighting, creo, de lucha libre, una cosa así, Exacto. reconvertida en actriz después de que se retiró. Sí. Entonces, ¿alguien me puede explicar? A mí nadie me da un argumento persuasivo de por qué ella haciendo una analogía de estas de los nazis, donde dijo una barbaridad, por qué eso la desacredita o la descalifica para hacer el papel que estaba haciendo. ¿Cuál fue el daño que causó? Ninguno. El daño que causó, te voy a decir cuál es, que la gente que ve Disney se alteró y Disney dijo, ni de casualidad vamos a arriesgar ni $0.50 de esta serie que ha sido súper, súper... eh, Llegó a ha dado ser, un billete. llegó a ser 60% de la plataforma, o sea, de lo que la gente Exacto, veía en la plataforma en un punto. exacto. Esto nos está dando un billete negro, siendo súper rentable. No nos vamos a arriesgar, quémala. Eso es Sí, mucho claro. poder para una, Y eso es fíjate mucho que poder para una corporación. yo la semana que la votaron seguí el hashtag un día y me impresionó ver la cantidad de gente joven, que creo que eran wokes, eh, celebrando que la hubiesen votado. Eso es preocupante, porque Celebrando. otra cosa que yo pienso, en mi punto de vista, es que la libertad de expresión no debe ser igual en todas partes. Yo pienso que hay sitios donde tú debes tolerar más libertad de expresión, por ejemplo, en las universidades. Yo pienso que en las universidades inclusive tú debes tolerar hate speech, lo que aquí se denomina hate speech. Sí, sí. Aquí también discurso de odio. Sí, porque la universidad es un sitio que para eso va uno, a instruirse, a ver otro punto de vista. Yo pienso que tú no puedes tolerar hate speech, por ejemplo, en un colegio donde hay niños, ¿me entiendes? Porque, bueno, está generando una cantidad de problemas que entorpecen el funcionamiento normal. O un hospital.
Tú no puedes permitir que una enfermera le diga a un paciente, le diga una cosa racista a un paciente porque no hay una horizontalidad, hay una asimetría en la relación de poder. Entonces, en una relación donde hay asimetrías en las relaciones de poder, ejemplo, una enfermera, un médico contra un paciente, el paciente está ahí a tu merced, tú no puedes decir, bueno, esa es la libertad de expresión del médico. O sea, yo pienso que el hospital está en total derecho de decirle al médico, mira, acción disciplinaria por esto, pero en una universidad, no me parece. En una universidad yo pienso que hay que si algún sitio debe ser cercano al lejano oeste en sentido de libertad de expresión, debería ser en una universidad o en áreas donde el debate es la prima, ¿no? Es lo más importante. Y es precisamente donde hay más restricciones hoy en día, donde la cultura se ha vuelto más histérica y más En la, puritana y más... ojo, en las universidades gringas. Es así, no sé, en Europa no sé qué está pasando, pero aquí la cosa, sobre todo entre más liberales y más caras, pareciera ser que entre más privilegios tiene la gente, más histéricos se están volviendo. Porque aquí, o sea, en Venezuela, mira, yo estudié, tú también, pero voy a poner mi perspectiva individual. Yo estudié en la UCB y una de las cosas que me encantaba era como yo tenía por compañeros en un mismo salón todo el espectro político. O sea, Correcto. desde anarquistas libertarios, o sea, de estos anarquistas promotores del poliamor, gender fluid, hasta fachos y comunistas recalcitrantes, marxistas by the book, liberales clásicos, socialdemócratas, sociocristianos o demócratas cristianos. Yo tenía de todo en un mismo salón, en un salón de 40, tenía todo eso. Coño, y todo el mundo expresaba sus ideas y uno sabía, ahí viene a hablar el facho este, o coño, vamos a ver qué dice la izquierda por este lado. Y además era cómico porque se sentaban a la izquierda. O sea, repetían el patrón de la Los asamblea, jacobinos, sí. de la asamblea francesa. Y Los además jacobinos con los jacobinos y la... entraban por la puerta del salón y le daban la vuelta para sentarse a la izquierda y cosas así. Y a mí eso me encantaba, ¿no? Y nosotros entonces, bueno, en respuesta nosotros formábamos bloques y debatíamos. Entonces, que yo me entere, claro, no sé, solo lo leo por anécdotas que no dejan de tener cierto grado histérico, pero que supuestamente eso en las universidades gringas está mermando y que entonces ponen zonas de, ¿cómo se llama esto? Zonas donde la gente corre, si la gente va a ver una conferencia sobre la esclavitud, entonces la persona es negra, entonces se sintió mal, entonces tiene como una especie de cuarto ahí en la que se relaja donde tiene que como que, no sé, como estas cosas que tienen los bares que llaman el green room, donde hacen, bueno, no, creo que no es el mejor ejemplo, donde hacen stand-up comedian, tienen como un cuarto donde los comediantes se relajan antes y después de hacer el show, ¿no? Pero tienen como una cosa parecida. Yo decía, coño, ¿saben? Es verdad. Sí, es lo que llaman los safe spaces, sí. Ajá, esa es la Espacio palabra. seguro, sí, Safe espacio seguro. spaces. Los espacios No, y seguros. te tienen que dar advertencias de gatilleo, de trigger warnings. Como que, mira, como cuando te ponen en la televisión, mira, va a haber una escena de violación o van a descuartizar a alguien y te lo advierten por adelantado. Bueno, en la Ajá. universidad te tienen que advertir que se va a discutir algo que te puede poner mal, ¿no? Wow. Bueno, la advertencia yo la puedo entender, pero que Sí, pasen después a la restricción de que no se debaten ciertos temas, no se le da plataforma para que alguien vaya a hablar ahí, a exponer sus ideas por más descabelladas que sean. Una de las cosas con las que a mí no me gusta prohibir vainas, prohibir corrientes y todo eso, es que es mentira que cuando uno las prohíbe, la gente deja de creer en ellas o deja de promoverlas, simplemente se va a la clandestinidad. correcto. Pero estamos de acuerdo en eso, pero aquí creo que es un punto que probablemente hay una divergencia o es que no estamos hablando lo mismo. Las redes sociales no son, a ver, yo creo en el mercado libre de las ideas. Estoy de acuerdo contigo en eso. Si tú prohíbes un punto de vista, la gente no, es como decir a los chamos que no tengan sexo. Sí, exacto. Tienes que llegar virgen al matrimonio, ajá, no va a pasar nunca. Pero lo que la gente no ve o no entiende o a lo mejor no lo concientiza es que estas redes sociales, YouTube, Instagram, tienen algoritmos que lo único que buscan es mantenerte en el sitio viendo publicidad. Mm. Entonces eso no es un mercado libre de ideas, eso es un mercado que está altamente adulterado por los algoritmos del sitio. Entonces no es lo mismo, no es análogo, yo lo he escuchado esta analogía que me parece terrible, bueno, esto es una plaza pública, el public square. No, las redes Sí, sociales no son una plaza pública. el ágora. Sí, la plaza pública es tú y yo nos paramos cada uno en una caja y nos caemos a gritos. Tú eres un cristo con un cartel que dice el aborto es homicidio y yo te digo tú estás loco y nos caemos a gritos los dos, estamos a nivel. La analogía realmente con las redes sociales es que si por cada
persona que se venga y se acerque a ti y te toque el brazo y te dé un like, tu megáfono crezca y multiplique los decibeles de manera estruendosa. Y la persona que dice, ya va, pero no se griten, vamos a ver si podemos llegar a un acuerdo, nadie le da likes y ese cada vez se va encogiendo hasta que desaparezca. Mm. Y en cuestión de un día, una semana, un año, ya es irreconocible la plaza pública. Es un campo de batalla donde la gente está lista para matarse. Entonces, yo pienso que las redes sociales no son una buena analogía de lo que era la libertad de expresión antes, la prensa, ¿entiendes? Inclusive la prensa tenía un límite de circulación, un límite físico en papel, donde los publicadores y los editores no tienen la capacidad de empujar contenido hacia arriba hacia abajo, la capacidad de, ok, tú puedes poner algo en primera página o tirarlo para atrás a la última página, pero eso es limitado en comparación con lo que pueden hacer los algoritmos de las redes sociales. Entonces, estos tipos realmente están distorsionando bueno, no sé si lo hacen conscientemente o no, porque realmente ya el algoritmo no tiene voluntad, no tiene cerebro, está diseñado para algo y no tiene compás moral ni eh, una teleología de que, bueno, quiero lograr hacer esto, un propósito. Simplemente la idea es que tú estés aquí con los ojos pegados al website dándole clic y viendo la publicidad. Lo demás es irrelevante. Y casualmente por el cerebro humano lo que más te pega es cosas que te sacan la piedra o que te enardecen o que te ponen ofuscado o videos de gatos y pornografía. Esas son como que las tres cosas que hacen que la gente se pegue de la pantalla, ¿no? En estos días vi una persona que me provocó decirle, oye, amiga, pero creo que la señal es evidente. Tenía una exalumna feminista recalcitrante, entiendo por lo que ella misma escribe que bisexual o, bueno, fluida, no sé. Ella puso, oye, algo se estaba discutiendo, algo pasó en Chile, en Argentina, que mataron a alguna mujer, algo así, y la gente lo estaba comentando y ella decía, oye, no puede ser, yo me desperté hoy de tan buen humor y paso media hora en Twitter y ya estoy odiando el mundo entero. Y me provocó decirle, coño, creo que esa es la señal de que tienes que parar, ¿no? O sea, si un alcohólico me dijera a mí, oye, yo me paré hoy también y me bebí una cerveza y ya estoy tirado en el piso, yo le diría, para el alcohol ya. O sea, detente. Pero eso se dice fácil, pero es una adicción, Es una ¿no? adicción, exacto. Pero entonces esta Exacto. persona, yo le decía, era, comienza a seguir más cuentas de gatos, una cosa así, ¿no? Pero sí, entonces era como una especie, pero me dio a entender justamente lo que tú acabas de decir. Era como que ella misma comenzó a buscar más y más y más y llegó un punto en que su timeline era solamente despotricando contra los bisexuales, o yo no sé contra qué era. De verdad no retuve. Eso fue hace relativamente poco, eso debe haber sido poco más de un mes. Pero, pero sí vi cómo a esta persona le cambió el humor y yo dije, bueno, a mí también puede que me pase lo mismo, ¿no? Yo ayer estaba contando unas anécdotas con mi blog y después de que las publiqué antes de ayer, me di cuenta que de lo que estaba entregado Twittercell a hablar era de los tiroteos que está habiendo en el sur de la ciudad, que el sur de la ciudad está tomada por el AMPA y no hay paso entre el valle y el paraíso y eso. Y yo llegué a sentirme hasta culpable y mal de que qué hago yo publicando estas historias tan tontas de que me dio una diarrea en plena vía pública cuando la gente de lo que está hablando es del tiroteo. Y tuve como 10 minutos en los que dudé de si debería publicar lo que estaba publicando. O sea, a ese nivel llega a influir las redes sociales. O sea, es- es increíble. Y después he visto estudios que dicen que al final del porcentaje de la población, no sé si es mundial o de un país, el porcentaje que está activo en redes sociales es de 15 a 20%. Sí, O sea que en realidad nos estamos amargando por una plaza que es bien chiquitica. O sí, sea, es un ágora que es una esquina. exactamente. Y eso yo creo que lo entendió Biden, que te guste o no te guste, como que el flanco izquierdo del partido siempre responde mucho a lo que pasa en Twitter, ¿no? Ay, mira, y el tipo dijo, yo no uso Twitter, y ganó. Y ganó la primaria con 2/3 de los votos. Sí. Yo pienso, y yo me he Y, dado cuenta, y- y yo ganó me he dado desde cuenta atrás. en el hospital, mira, medicina es un campo que está dominado por las mujeres. Los médicos donde yo trabajo, creo que algo así como el 55% de los médicos son mujeres. Y las enfermeras ni se digan, enfermería es un campo absolutamente dominado por las mujeres. Sí, es como la Y tú secretaria. pensarías, y tú pensarías que yo ando en el trabajo cuidándome de lo que digo, lo que no digo, para nada. Yo digo todas las realidades que quiero decir y todo el mundo se parte de risa. Esto es un fenómeno totalmente espurio de las élites o de algún tipo de élite, de las élites corporativas o de ciertas universidades. Es un problema artificial de el mundo no es lo que está en redes sociales, el mundo real, y es una de las cosas que me gusta de trabajar en un hospital, que es que me forza a un ambiente donde es un ecosistema variado, quiera o no quiera. Porque la gente que trabaja y va a un hospital, a veces, la mayoría de las veces va involuntariamente,
pero al mismo tiempo el hospital es un sitio donde trabaja gente de muchas clases sociales, de diferentes, como la universidad, diferentes espectros políticos, diferente extracción socioeconómica, países, razas étnicas, gente que inmigrantes, no inmigrantes, y eso te forza a mezclarte con todo el mundo y te das cuenta que la realidad es mucho más compleja que este maniqueísmo absurdo que ves en redes sociales todo el tiempo. Todo es, a mí me sorprende, debe ser difícil y al mismo tiempo fácil vivir así. Como que la respuesta clara, la tienen clarísima siempre. Se la saben todas más una todo el tiempo. Esto está mal y punto, y esto está bien y punto, esto es lo mejor y esto es lo peor, y todo es como un extremo. Como, sí, hay algo muy ¿cómo se llama? Eh, eh, no sé la palabra que estoy tratando de buscar. Debe haber algo muy atractivo en esa certidumbre, en participar de ese tipo de guerra cósmica, donde, bueno, este es mi equipo, yo soy de las fuerzas del bien y hemos derrotado a las fuerzas del mal, ¿no? Entonces no Pero es... además siempre es como algunos videojuegos que se juegan en línea. Yo recuerdo uno que era promovido por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, uno de estos first person shooters, o sea, en las que tú te ves como Uh -huh. desde el punto de vista del que tiene el arma, en la que tú jugabas y tú siempre eras americano, pero para el otro jugador tú eras un terrorista. Entonces uno siempre es bueno desde su perspectiva, pero para el otro eres puede ser el enemigo, ¿no? Sin que Sí. tú, sí, además, sin tú ser consciente, pero sí, hay una cosa ahí, yo sí creo que en internet, yo la primera vez que vi eso, en mi vida, yo tenía 19 años, teníamos un solo amigo en la cuadra, tenía internet, y había uno de estos chat rooms que era de Microsoft, en la que te abría un chat room con todo el planeta, había gente de todas partes del mundo. Entonces yo me acuerdo que una vez, siempre estábamos un amigo y yo, el de la casa y yo, pero una vez invitamos a dos amigos más, y había uno de estos amigos que era el que venía con la educación como más estricta, él comía a unos horarios fijos y eso no sé, él era hijo de europeos, es hijo de europeos, y ellos comían en su casa a unas horas estrictas y él era el mejor alumno de todos nosotros porque todos éramos medio desastrosos. Pero yo me acuerdo que en lo que le dimos el teclado, él agarró un chat room y comenzó a insultar a la gente. Y comenzó a gritar insultos y maldita puta, pero desnúdate, una cosa así. Y nosotros así como que, verga, chavo, pero ¿qué le pasa a este pana? Y yo decía, verga, es Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Y no en balde, Robert Louis Stevenson, el autor de esa famosa pequeña novela, era calvinista y escocés, o sea, él vivía una realidad en la época victoriana. Entonces él vivía en una sociedad y venía de un credo religioso que te obligaba a ser muy convencido de todo, y entonces él crea este personaje que con transformarse físicamente es otra persona completamente distinta, que en realidad ese mito ya lo expresó Platón en la República, que es el del anillo de Higgins, que es mi mito favorito, que es Sí, alguien sí, que es alguien que cuando se pone un anillo que lo vuelve invisible, se convierte en un ser humano despótico, terrible. O sea, es decir, cuando no sí, podemos pagar las consecuencias sí, sí. de nuestro mal comportamiento. Y yo creo que las redes sociales es el anillo de Higgins o es la pócima del doctor Jekyll. Pues, o sea, nos convierte en otro ser. En Venezuela. Antes de continuar, quiero hablarles de sushi. En concreto, de Bocadillo Sushi, la marca de sushi a domicilio de Luis Juárez, suchero con décadas de experiencia en el ramo y con quien llevo trabajando desde 2016. Miren, se los voy a poner así. Antes de conocer a Luis, a mí no me gustaba el sushi. Y ahora soy un fanático. Pero no se conformen con lo que les digo. Vayan a su cuenta de Instagram y vean las fotos y lean los testimonios. Si viven en Caracas, les recomiendo su bandeja de 3 roles, que equivale a 30 piezas. Y si llaman de parte mía, Sebastián Cova, les regalarán una bandeja extra de ensalada dinamita. Vayan a Bocadillo Sushi en Instagram y hagan la prueba. Si no viven en Caracas, no importa, porque pueden darle ese regalo a alguien que quieran y que viva aquí, pagando por Zelle o PayPal. Bocadillo Sushi, el mejor sushi para llevar. Bien, estamos de regreso. Se me suspendió violentamente la grabación porque Windows de mierda me bajó unas actualizaciones y me quitó espacio
Entonces tuve que correr ahorita a borrar pornos, por supuesto. Que tengo aquí acumulada. Les estaba hablando del anillo de Giges, una famosa mito que está, no es el más famoso es el de la caverna, pero la República de Platón es quizás la obra más famosa de Platón, está llena de alegorías muy buenas, y una de mis favoritas es esa, que lo vemos, luego es básicamente el mismo cuento de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y lo estamos comprobando empíricamente hoy con las redes sociales. Pues Que por tenemos, cierto, creo que tenemos hay un que alter cancelar ego ahí que nos permite sacar el monstruo que tenemos dentro. sí, que por cierto, hay que cancelar a Platón por haberse robado la historia de Tolkien, ¿no? Me parece chimbo de su parte. o, Creo que o ya está bueno los a, griegos tomando ventaja de los pobres ingleses. Está bueno ya los griegos sí, chupándose a los norte de Europa. Pero bueno. 2300 años antes. Pero sí, no, hay una cantidad de, eso es un buen punto, hay una cantidad de websites y de redes sociales que ya no permiten postear anónimamente, porque el anonimato pareciera ser que le libera el lóbulo frontal a la gente y se ponen en las Yo redes tengo, donde todavía son, las redes donde hay anonimatos, donde ocurren todos los desmadres, sí, 4chan, y yo, 8chan. sí, bueno, 4chan y 8chan son de donde salió QAnon. Ajá. Yo tengo la teoría de que, además, no tengo cómo probarla, es simple intuición, de que mientras más educada y reprimida sea esa persona en el mundo real, entonces más tenebrosa es en las redes sociales. Es el típico, es eso, es Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pues, o sea, fíjate, ¿qué dicen siempre de todos los asesinos en serie y de todos los terroristas que un buen día se ponen una bomba en un mercado y cosas así? Ay, él era tan decente, él era tan callado, él saludaba a todo el mundo, él ayudaba a subir la compra al pegado y cosas así. Nunca oyes eso del coño de madre que pone rumba, que no saluda a nadie. Es decir, el que se inhibe poco de ser ratica en público no tiene necesidad de ir a buscar el anonimato de las redes sociales. Estoy, por supuesto, de repente hacemos un estudio estadístico y comprobamos que mi teoría tiene un poco de hueco, pero creo que no estoy alejado de la realidad planteando esa situación. Sebastián, no tiene que ser verdad, con que suene verdad ya va para... Exacto. Si allá lo que ha enseñado el debate político histórico es que basta con que suene de pinga. Que eso es otro, fíjate, ese debate, coño, ahora como que se nos congeló. Ajá, estamos teniendo problemas técnicos, no sé si es la conexión o qué, pero bueno, aquí seguimos. Mira, te quiero plantear una duda, a ver cómo resuelves tú esto, si es que lo resuelves. Un argumento que los que nos consideramos, me voy a incluir en el paquete y te voy a meter a ti ahí, los que nos consideramos defensor de el método científico y basar los argumentos en evidencia empíricamente comprobada, muchas veces utilizamos la palabra, tiene que ser lógico. Pero los grandes teóricos de la conspiración, los que creen a pie juntilla, y yo tengo personas que son muy queridas mías, personas que fueron clave en mi formación y a quienes yo les agradezco bastante por haberme enseñado que una cosa en la que no nos vemos eye to eye, como dicen en inglés, y de hecho lo que nos ha distanciado con el tiempo, es que son personas total y completamente ganadas a la teoría de la conspiración, pero ya a unos niveles que yo creo que ya no me puedo sentar a hablar con ellas, ¿no? Pero yo recuerdo que muchas veces estas personas, no estoy hablando de una en particular, han sido varias, siempre decían, pero vele la lógica, tiene sentido. O sea, ellos también, quien cree que el hombre no llegó a la luna y todo fue simulado por Stanley Kubrick en un estudio en Virginia, quienes creen que Hitler se escapó y vivió hasta los no sé cuántos años en Argentina en una granja, quienes creen que los judíos quieren dominar al mundo desde Jerusalén, o quienes creen que Trump es el adalid contra una cábala internacional judaica masónica que coma niños después de violarlo, todo el tiempo te dicen, pero vele la lógica. Y entonces te arman un tinglado de supuestas conexiones lógicas, hacen un algoritmo también ellos, en lo que esto es así porque claro, tal cosa es así. Es como, fíjate, voy a quitarlo de la teoría de la conspiración y lo voy a llevar a las conversaciones cotidianas de la gente. Fíjate, un par de amigas, una le está diciendo a la otra, la que se cree realista, le dice a la otra, amiga, fulanito ofreció llevarte porque él te quiere coger. O sea, y siempre te dice, claro, es lógico, ¿por qué te cambió el caucho? Porque te quiere coger. O sea, siempre hay como una especie de motivo macro detrás y todo lo demás es una concatenación. Tiene razón,
Tienes razón, Susana, tienes razón. Sí, pero siempre hay una concatenación lógica. ¿Tú has cambiado algún couch? ¿Tú has cambiado algún couch alguna vez sin la intención de cobrar después? No me parece. No sé, tengo que verlo casuísticamente. Pero ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es que ¿cómo se distingue el argumento lógico del argumento racional? O sea, ambos se supone que utilizan la lógica argumental, pero hay uno que pinta una realidad muy diferente a la otra. O sea, ponte tú, vamos a ponernos por el caso de QAnon, vamos a hablar específico. QAnon sostiene que hay una cábala internacional de pederastas que se comen a los niños después de violarlos y que es de la izquierda internacional y Trump era el adalid contra eso. Entonces ellos agarran toda una serie de argumentos y ellos te lo defienden siempre así. Es lo lógico. A Trump lo callaron de Twitter. Claro, es que lógicamente no lo pueden dejar seguir hablando. O sea, ellos siempre hacen referencia a la misma, usando la misma palabra que podemos utilizar tú y yo, que es la palabra lógica, que se supone que es consecuencia de una concatenación de Pero eso se resuelve muy fácil. Eso es un argumento retórico espurio. ¿Cómo lo resuelves tú? Es como cuando mi mamá me decía, esto es un país libre, pero si no te comes el brócoli te voy a dar un chancletazo. Okay. O cuando la gente dice, yo no soy racista, pero porque empezaste diciendo que no eres racista, no cancela que seas racista. Decir que algo tiene lógica no implica que va a tener lógica cuando digas la barbaridad que dijiste. No sé si yo hice un cursito online de filosofía hace muchos años, patrocinado por la Universidad de Edimburgo. Tu cursito online. Era un cursito online de que se llama Coursera, creo que se volvió muy famosa esa plataforma. Sí. Y era un curso de 8 semanas, unos profesores de filosofía de la Universidad de Edimburgo, muy bien, gratis, me dio curiosidad, lo hice. Y la primera clase era cómo argumentar lógicamente, ¿no? Entonces está premisa A, ergo premisa B, ergo premisa C, conclusión del argumento. Cuando tú ves estos argumentos de esta gente, de QAnon, por ejemplo, por poner, ya que tú lo nombraste, puede que la premisa A sea cierta, pero la B no lo es. Entonces, a lo mejor tienen lógica interna consistente, pero la conclusión va a estar fallida porque una de las premisas es una falacia brutal. O muchas veces veo que la premisa B no deriva de la A. Eso en filosofía, en argumentación lógica, se llama un non sequitur. Una cosa no sigue de la otra. Entonces, yo veo que estos tipos se saltan a la torera, empiezan con premisas, con falacias, derivan una cosa de la otra y al final ellos, porque tú le veas la lógica, no quiere decir que un interlocutor normal, sensato, independiente va a reconocer eso de esa manera. ¿Me explico? Y aquí está una cosa que creo que tú aludiste periféricamente en uno de los últimos episodios de la evolución de la gente. El ser humano ha evolucionado el cerebro para sobrevivir la sabana africana de hace medio millón de años. ¿Ok? La civilización humana ha evolucionado violentamente en cuestión de 5.000 años. Y más violentamente. Donde los últimos 200 es ya sí, algorítmico. Pero bueno, desde la ilustración para acá, que empezamos a pensar bien, o sea, digamos, la ilustración cogió a los griegos y le metió candela a eso, estamos hablando de que 500 años. Bueno, la ilustración que se escribe con mayúscula tiene 300 años, 250, y coincide con el inicio de la Revolución Industrial. Exacto. En medio solar. Entonces la gente no está acostumbrada a pensar de manera clara. Te pongo un ejemplo. Si tú y yo estuviésemos en la sabana africana ahorita, tú y yo seríamos los primeros que nos come el tigre. Muy probablemente. Porque tú ves un felino y tú dices, ya, espérate un segundo, pero ese tigre en verdad es agresivo. En verdad ese tigre me va a matar o no. Mientras tú deslindas esa estupidez, estás muerto, te come. El histérico que dice, corre tigre, ese va a repartir los genes por toda la sabana. Pero en una civilización ilustrada, moderna, con tecnología. Y además con pretensión de democrática. Exacto. Entonces yo pienso que ahí es donde está la tensión. La gente tiene, eso se llaman en lógica y en toma de decisiones heurísticas. Hay una cantidad de sesgos heurísticos que el cerebro humano tiene que te ayudan a tomar decisiones rápido para no gastar recursos cerebrales en pendejadas. ¿Entiendes? Como cuando tu mamá te diga, no te comas eso, que eso te da dolor de barriga. Clásico. No comas masa cruda, muy mijo, que le da dolor de barriga. Imagínate un niño de 6 años diciendo, madre, pausa allí. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico de que me duele la barriga? Eso no existe, ¿entiendes? Entonces tú creces una cantidad de años de tu vida absorbiendo conocimiento previo por cuestión de autoridad. Eso se llama sesgo de autoridad.
Entonces yo pienso que la gente llega, y eso no falla el sistema educativo que no corrige por esos sesgos. Eso toma mucho entrenamiento de muchos años, de entrenamiento de método científico, de entrenamiento de lógica, de saber argumentar y de no querer engañarse. Hay un tipo, ¿cómo es que se llama este tipo? Hay un físico gringo muy famoso que es el padre de la mecánica cuántica, Richard Feynman. Richard Feynman. Y Richard Feynman tiene una cita que parafraseo, dice, el método científico lo más importante es que uno no se engañe a uno mismo y además considerando que tú eres la persona más fácil de engañarte. Sí, bueno, sí, eso se llama los sesgos. Los sesgos, ahorita se me olvidó el apellido de eso, pero los sesgos individuales, ¿no? Como uno tiene conmigo, con uno mismo, el debate más grande que uno puede tener con nadie, uno cree que cuando uno llega a una conclusión ya eso está más que debatido, ¿no? No dándose cuenta de los propios sesgos cognitivos, es la palabra de eso. Este, ahora Mira, bien, aquí te la tengo. Aquí te ajá, la tengo. Dice, el primer principio es que usted no debe engañarse a sí mismo y considere que usted es la persona más fácil de engañar. O sea, uno siempre va a querer ver lo que uno quiere ver. Se llama sesgo de confirmación. Uno siempre va a gravitar hacia las cosas con las que uno está de acuerdo. De hecho, este podcast es un ejemplo. Aquí estamos tú y yo hablando cuántas veces hemos estado en desacuerdo, cuántas veces te he sacado de tu área de confort realmente. Eso es un problema. mm, De ahí la importancia de uno sentarse a hablar con gente con la que uno no está de acuerdo de vez en cuando. que es algo que yo pretendo hacer llegado el momento, pero quería esperar a tener a disposición un estudio, eh, o sea, estar presencialmente las dos personas y mientras la pandemia siga no es fácil de hacer, mucho menos cuando para llegar al estudio tengo que atravesar las zonas calientes de Caracas donde se están matando a tiros en este momento. Sí. Pero estaba pensando mientras ofrecías ese argumento, que yo decía que, coño, creo que lo decía en uno de los capítulos anteriores, piensa que cuando la revolución industrial estaba empezando y ya estas ideas de la ilustración habían comenzado a calar en la población en general, todavía mientras Voltaire escribía y Rousseau y compañía, la gente tenía que procurarse agua de la misma manera que se la tenían que procurar en los tempranos días de Babilonia. O sea, había que ir a pie hasta un pozo a sacar agua y te la tomabas a temperatura ambiente y no había cómo preservar una carne que matases hoy, o sea, una vaca. Eso lo preservabas con sal, yo qué sé, 2, 3 días más o menos, pero no podías guardarle en la nevera eso hasta Navidad. O sea, la gente que compra el pernil en octubre para comerse en Navidad, eso no se podía hacer todavía en esa época. Y es muy reciente que esas cosas se pueden hacer. O sea, que la mente humana no tiene cómo todavía eh, grabbing, ¿no? O sea, cómo lidiar con los problemas derivados de la sociedad industrializada o post-industrializada en la que hay cosas que damos por sentadas, como defecar en una poseta, que son en Sí. realidad muy recientes. O sea, eso es algo que posiblemente mis abuelos cuando eran niños no disfrutaron, o en todo caso mis bisabuelos estoy seguro que no, que ninguno de mis bisabuelos disfrutó el placer o la tranquilidad más bien, de sentarse a defecar en una poseta, relajado, tranquilo, bajo luz eléctrica, leyéndose un periódico. O sea, seguro tenían que hacer en un monte con un calor, con el riesgo de que una culebra, una cosa así, o en un pozo séptico, en una caja de madera donde se estuviesen muriendo el calor, sudando, oscura, sin bombillo, una cosa terrible, ¿no? Y en ese sentido, pero en ese sentido, ellos estaban viviendo una experiencia vital que fue idéntica a la de John Stuart Mill, que fue idéntica a la del rey Luis XIV, que fue idéntica a la de Leonardo da Vinci, que fue idéntica a la de Sócrates. O sea, ahí había una continuidad en la vida cotidiana de la cual nosotros nos estamos saliendo. Sí, yo vi un meme en internet que a mí no me gusta repartir memes de internet, pero este me gustó mucho porque era un cuadrito, era como una matriz de 2 por 2 Ajá, dividida en 4 cuadrantes, y un cuadrante, el de arriba a la izquierda, decía, los tiempos difíciles generan hombres fuertes. ajá. Pasaba a la derecha y decía, los hombres fuertes generan tiempos de prosperidad. Bajaba al siguiente cuadrante y decía, la prosperidad genera gente suave, Sí, y gente pusilánime, y la gente pusilánime genera tiempos difíciles. sí, eso tengo años viéndolo. Es una especie, es una supuesta vulgarización de las teorías de Nietzsche, pero hipersimplificado, y por supuesto que Nietzsche no hablaba así de simple, ¿no? Pero Bueno, y eso me pasa por no verificar la fuente. Ahora me puse a citar Nietzsche en público, que es uno de mis filósofos que menos, con los que más en desacuerdo estoy.
Sí, pero también es uno de los filósofos más distorsionados cuando la gente repite, porque, Puede ser. porque No es muy, sé, no es soy muy, filósofo, no es soy, muy, no es soy muy, especialista, pero es muy poco leído y es en algunas partes es muy oscuro y denso. No llega a los niveles, en mi opinión, de Hegel, por ejemplo, pero hay que proponerse leer a Nietzsche y entonces eso a la gente no le atrae, pero le atraen todos esos discursos supuestamente deterministas como ese que acabamos de citar vía meme. Pero fíjate otro argumento, o te voy a poner un ejemplo un poco más cercano, porque el de QAnon pasa por algunas partes demasiado mágico, religiosas, que tú dices, mira, aquí se cae solo, ¿no? Como lo de que se beben el serum vital de los niños en las noches después de desangrarlo y cosas así, ¿no? Pero, por ejemplo, las teorías de la conspiración venezolanas que sostienen que la MUD y toda la oposición que se ha opuesto a Chávez desde el principio se deja robar las elecciones para que el chavismo siga en el poder, para que estos sigan teniendo una cuota de poder. O sea, el chavismo sigue en el poder y la oposición sigue teniendo unos espacios de cabida para poder seguir haciendo una oposición que en realidad no es efectiva, pero que nos mantiene a todos engañados. Fíjate como siempre pasa hay algo siempre en común ahí. Todos vivimos en un gran engaño, ¿no? O sea, y entonces siempre menos el que te está diciendo la cosa. menos el Él conspiracionista, sí, porque él sí se salió de la Matrix, él se sí, tomó la pastilla roja, exacto, ¿no? exacto. Entonces él está viendo por encima del velo oscurecedor. Ajá, les pido una enorme disculpa a la audiencia, como les decía, cuando no es el chingo del sin nariz. Antes me jodían los problemas de conexión y ahora me han estado jodiendo la falta de espacio por culpa de una actualización no autorizada que me hizo Microsoft de ayer a hoy en la computadora y me dejó sin espacio. Guillermo, te estaba poniendo el caso de la conspiranoia, de la mentalidad conspiranoica. Fíjate, un autor que a mí me encanta, un autor polaco, habla de que cuando él viajó a África, se llama Ryszard Kapuczynski, él murió en 2007, a mí me deprimió, o sea, fue la primera vez que una celebridad murió que a mí me dejó triste, una persona que yo leía, pues. En un libro que se llama, que es sobre África, le dice que él conoce la mentalidad religiosa de África cuando va una vez viajando por la sabana africana de noche con un chofer, y al chofer le decía que ahí hacían brujería, que él no se podía hacer nada. Entonces él decía, la mentalidad del que cree en brujería cree que si a ti se te van los frenos y chocas, eso es porque alguien te puso mal de ojo. Y si tú le explicas, no, es porque alguien no hizo mantenimiento a los frenos, te van a decir, pero ¿por qué no hizo mantenimiento a los frenos? Porque se le olvidó. ¿Pero por qué se le olvidó? Porque le echaron brujería. No, se le olvidó porque estaba complicado. ¿Y por qué estaba complicado? Es decir, al conspiranoico o al religioso nunca le vas a ganar el argumento porque siempre ellos dentro de su lógica siempre va a tener sentido. Entonces, ahorita mientras yo trataba de resolver el problema, me mencionabas a Popper, ¿cómo resuelve uno eso? ¿No? Bueno, O pero qué eso ya, fenómeno, ahí si ya, es que lo resuelve. allá estamos entrando en epistemología y eso no es libertad de expresión, pero bueno, No, claro, eso es otro, ya esto derivó por otro derrotero, no eso es importa. eso es otro podcast, pero digamos, el ser humano está evolucionado por reconocer patrones donde no los hay. Y siempre va a ser más llamativa la respuesta simple que la respuesta compleja que es contraintuitiva, ¿no? Entonces, siempre hay un ejemplo, no sé si hay una cueva en Nueva Zelanda que se llama las cuevas del Waitomo. Y en esas cuevas hay un insecto arácnido que es bioluminiscente, es como una luciérnaga, emite una lucecita morada. Cuando tú estás dentro de la cueva y tú ves las lucecitas están distribuidas de manera equidistante, lo cual se ve como aleatorio. Tú no ves ningún patrón en la cueva. ¿Entiendes? Son lucecitas que están puestas equidistantemente, no siguen ningún patrón. Resulta ser que el patrón ahí es precisamente el hecho de que los arácnidos estos se ponen lo más lejos del uno del otro para no competir por comida. Entonces hay un patrón subyacente que no se ve y tu mente humana no lo reconoce. Mientras que tú ves al cielo las constelaciones que sabemos que son aleatorias, porque se formaron por campos gravitatorios, generan todos unos patrones. Bueno, uno ve nubes y dice, mira, esa nube parece un perro. O esa constelación parece un centauro, por eso se llama Sagitario. Sí. ¿Entiendes? El cerebro humano ve cosas donde no las hay. Y eso es jodido combatirlo. Hay que pensar de manera analítica, es totalmente contraintuitivo y eso yo no sé cuál es la solución. Creo que eso requiere muchos años de entrenamiento.
y posiblemente no tenga respuesta, porque además hay en la historia del pensamiento científico, cuando nos vamos para atrás, para la prehistoria del pensamiento científico, hay un filósofo de la Edad Media, un monje, por cierto, inglés, que se utiliza como una de las piedras angulares en la evolución del pensamiento científico, que es Ockham, William of Guillermo, Ockham. Sí, Guillermo de Ockham, Guillermo de Ockham, ¿cómo se llama? tocayo. Tu tocayo, quien sostenía, en realidad la frase de él no es como la voy a decir ahorita, pero es lo que es el sentido que está detrás, ¿no? La frase que él decía era, eh, en igualdad de condiciones no debemos agregarle más complicaciones a una respuesta para que nos solucione un problema, parafraseando. Pero la forma sencilla en que su teoría suele ser expresada es que en igualdad de condiciones la respuesta a un problema suele ser la más sencilla, Exacto. o sea, Sí, la menos elaborada. sí. Yo recuerdo cuando yo acompañaba a mi papá a las reuniones de vecinos antes del referéndum revocatorio y entonces ellos decían, le preguntaban a mi papá, profesor, ¿qué pasa si el día del referéndum, cuando estén dando los resultados, Chávez renuncia antes? Y mi papá les decía, pero ¿por qué se ponen tan complicados? Y después lo que pasó, yo, después de que yo me sumé por un tiempo a creer que nos habían hecho fraude, cuando después abandoné esa teoría, yo me acordaba de esa experiencia y yo me decía a mí mismo, lo que nunca nos pasó por la cabeza es que Chávez ganase el referéndum porque fuese popular. O sea, la respuesta más sencilla, o sea, que nos oponíamos a Chávez en un sentido, pero que él todavía sigue siendo muy popular en mucha gente. Eso no. Bueno, por eso es que la gente tiene que salir de la burbuja. Estuve en el hospital universitario como estudiante y después de eso yo trabajé en el periférico de Katia casi un año y después trabajé en Carapita 18 meses y cuando Chávez ganaba yo decía, claro, aquí no hubo fraude. O sea, a ti no te El sorprendía en lo tipo, absoluto. para nada, para nada. Porque yo veía, interactuaba con cientos de miles de personas y decía, wow, aquí no he visto una banderita de Primera Justicia, bueno, en kilómetros a la redonda. Y eso es algo que después de mucho tiempo la gente aquí terminó aceptando, que es que, mira, nunca penetramos el barrio o nunca penetramos el campo y al final de cuentas nuestra oposición era una oposición de clase media, ¿no? En gruesa mayoría, aunque eso por supuesto después sí se volvió más popular y después ya con Maduro. Pero es difícil lo de la respuesta más simple a veces sí es la correcta. No sé cómo lo ven ustedes en medicina, cuál es el pensamiento lógico en medicina. Yo, por ejemplo, tengo Ah, ahorita bueno, eso se llama, te voy a poner por el en caso. medicina eso se llama la navaja, en medicina eso se llama la navaja de Ockham. Bueno, es que esa es la frase el principio Sí, de Guillermo de Ockham es ese, la navaja de Ockham. sí. Siempre la respuesta más sencilla, el diagnóstico más probable es el que sea más, el que explica todo, trata de explicar todo con un solo diagnóstico. Uno trata de explicar todos los síntomas del paciente con un solo proceso. Eso es buena medicina. Funciona, no funciona siempre, pero funciona la mayoría de las veces. Sin embargo, no quiero seguir jodiendo, pero eso es lo que hacen los conspiranoicos más volados como los de QAnon. Es que, No, no, para nada, al pero, contrario. no, pero yo creo que sí, porque fíjate, para ellos el origen de todos los males es esta cábala internacional que gobierna el mundo en la sombra. Sí. O sea, ahí hay una explicación única que te abarca todo. Y entonces, si a mí no se me para o se me cae el pelo, es por culpa de la cábala internacional que nos tiene jodidos y oprimidos a todos. Ah, Si yo no consigo empleo, es ah. por culpa de eso, y así, pues. Es difícil, o sea, los principios que nos sirven para resolver una discusión no nos sirven para... Pueden ser armas para el enemigo argumental. Sí. Es Pero bueno, difícil. al final del día todo requiere evidencia. Si la puedes producir y demostrarla, generalmente uno tiende a interpretar la evidencia usando la mayor capacidad, la mayor simplicidad posible. Ahí es donde nos agarran a todos, como dicen, confesados o no, es cuando exigen la evidencia. Muéstrame la evidencia o si lo que Mm. tú aseguras que va a pasar, ¿cuándo va a pasar? Mira, va a pasar para tanto. Ok, llegó tal fecha, mira, no pasó. Ah, pero es que tal cosa, es que tal otra, ahí ya es donde uno esperaría que la gente se divorcie de la teoría, pero no veo que pasa a Pero veces, eso es lo que te pero sí merma seguidores, sí los merma. comentaba de Karl Popper. Popper decía que lo que diferencia la ciencia de la pseudociencia es que la ciencia es falsificable y la pseudociencia no es falsificable. Entonces, ese es el punto que, bueno, ¿cómo sabemos que un rayo es electricidad? Bueno,
¿qué tomaría para falsificar la teoría? Bueno, si yo viese esto y esto y esto, ¿qué tendría que pasar para persuadirte de que la cosa no es así? Ah, bueno, si yo veo esto y esto y esto, cambio de opinión. Y si eso se puede formular, es falsificable. Y la ciencia no es una teoría final de algo, sino es como que la mejor teoría que tenemos ahorita. Es algo temporal que explica el fenómeno hasta que salga algo mejor que lo explique mejor. Mm. Y Sí, todo tiene que ser consistente. sí, te voy a pedir que ponga, ya para cerrar, que le hagas un ejemplo práctico a ese principio en tu área. ¿Tú consideras que la homeopatía es pseudociencia? Totalmente. Ok, entonces aplícame el principio de Popper con la miopatía y con algo de tu área específica, Ah, bueno, por ejemplo, la homeopatía dice que lo igual cura lo igual y se deriva de una falacia del... Bueno, no voy a entrar en historia porque es prolongarlo mucho, pero bueno, el punto es que los homeópatas dicen que si tú agarras 1 miligramo de ciprofloxacina y lo metes en 100 cc de agua y lo bates de la manera mágica como ellos lo baten, eventualmente toda el agua se convierte en ciprofloxacina por una reacción química que nadie ha logrado demostrar nunca. Entonces, mecanísticamente, tiene cero sentido. Es como que yo te diga, toma, aquí está, te puse un gotero de whisky en este litro de agua, ahora tienes una botella de 1 litro de etiqueta negra. No me lo vas a pagar, ¿verdad? Pero hay gente que paga por homeopatía por eso. ¿Qué me cambiaría la opinión? Bueno, si hacemos un estudio controlado de placebo, donde le damos a 500 personas agua con azúcar y a las otras 500 personas un agua formulada con homeopatía, digamos, el desenlace deseado, sea dolores de cabeza o curar infección urinaria, lo que tú quieras. En mi campo sería neumonía. Ajá. Agarramos 1.000 personas con neumonía, 500 les damos agua con azúcar, los otros 500 les damos, o antibióticos normales. Le damos Citromax y a los otros 500 le damos homeopatía. Y al final, ver cuántos se mueren de cada lado. Si yo logro reproducir este estudio, digo, la homeopatía funciona. No sé cómo funciona, no tiene sentido que funcione, pero funciona. Eso lo hace falsificable. Mientras que la gente de la homeopatía nunca hace un estudio clínico. Siempre dicen, bueno, es que a mi primo le da muy bien, a mí me da muy bien. Yo desde que como tal o cual cosa se me quitó el asma. Pero ese es el paciente, ese es el Ajá, paciente, ese es el otro lado. ajá. El homeópata, ¿cómo defiende Oh, hay estudios clínicos que comprueban y nunca, bueno, para verlos, nunca los muestran. Es que no me dejan publicarlos porque PubMed está controlada por la industria farmacéutica. Sí, claro, exacto. Okay, Eso sí, okay. yo trabajé una vez para una coach, una health coach, y cuando ella nos decía unas cosas, yo le decía, mira, yo estudié ciencia, eso no es así. Ay, es que el lobby, el lobby de los panaderos Sí, sí. quieren que No, tú... que ustedes en la medicina tradicional, ustedes están muy sesgados. No entrenan para ver la medicina alternativa. No hay medicina alternativa, hay medicina y hay no medicina. Pero cómo lo que no capté es cómo el estudio científico sí cumple, en el caso concreto que tú expusiste ahorita, cómo sí está cumpliendo el principio popperiano de falsificación que la ciencia tiene inherentemente, es donde, en el hecho de que yo hago el estudio y veo No, que el el, resultado no fue lo que yo esperaba. sí, es la premisa de que si yo digo que la homeopatía no funciona y tú me contestas, ¿qué tendría que hacer yo para convencerte de que sí funciona? Y yo te logré formular algo que es práctica y fácticamente realizable, y en caso de que lo viera, me sentiría obligado a cambiar de opinión. Mientras que, por ejemplo, el psicoanálisis no es falsificable, porque todos lo explican con lo mismo. Es como que, bueno, si tú estás enamorado de tu mamá y tu mamá no te va a mamar, entonces eso te incrementa el riesgo de que seas adicto. Clásica pendejada del psicoanálisis. Ah, ok. Entonces, pero bueno, y si no fuiste adicto, bueno, no, eso también quiere decir que tuviste problemas con tu mamá. Es como que, bueno, no puedes explicar una variable con la misma constante. Sí. Y además que siempre en el psicoanálisis tiene la particularidad de que siempre se explican ex post facto. Claro, O sea, claro. tú eres alcohólico. Ah, es que sabes que es que la mamá le pegaba de chiquito. Pero Exacto. fulanito es buen deportista. Ah, es que sabes que la mamá le pegaba de chiquito. O sea, Exacto, exacto. Entonces no es falsificable, porque no hay nada que puedas producir que refute la hipótesis. De hecho, Popper usaba el psicoanálisis como el prototipo de pseudociencia. es que fue lo que lo inspiró cuando él fue a las charlas de Freud. Sí. Y al mismo tiempo que iba a las charlas de Einstein. O sea, Qué diferencia, ¿no? sí, él fue testigo de ambas. Y ahí fue cuando se le inspiró. Eso fue de hecho en 1908. Fue la primera vez que tuvo la oportunidad de ver a estos dos grandes exponentes en ese momento. Que Los por cierto, qué arrecho estar en Viena en esa época. Es como está Margarita en Semana Santa, ¿no? Está, Sí.
estaba pasando todo. Sí, de hecho hay una serie que vi en un canal argentino que se llama Filmanar, que era como tres ciudades en tres grandes momentos de la historia. Era Sí. Viena 1908, París 1928 y Nueva York 1950. Eran como ciudades que en un momento dado marcaron el rumbo de la historia por una serie de coincidencias. Y ahí fue que estaban Einstein y Freud hablando de lo mismo al mismo tiempo e inspirando a Popper. Bueno, Guillermo, eso dejó planteado una discusión a futuro, nuevos programas para seguir hablando de esto. Y Sí. Mira, se nos quedaron por fuera dos cosas que podemos hacerlo en otro momento. Una es los límites de la libertad de expresión, no los hablamos. ¿Cuándo pasa de ser expresión a ser ya una amenaza real, ¿no? El clásico ejemplo es gritar bomba fuego en un cine o algo así. Eh, ¿Qué tanto se puede permitir el hate speech? Eso creo que es lo más difícil de establecer y yo personalmente no, me cuesta, pues, es difícil de marcar esa línea. Eso se nos quedó por fuera. Y lo otro es eh, qué es el deber ser, qué responsabilidad tienen los medios o los, como tú los llamas, generadores de contenido. Alguien como Joe Rogan o como tú, ¿cuál es la responsabilidad? Que no es criticar por criticar, no es decir nada, no lo puedes decir. El hecho de que lo puedes decir no quiere decir que lo debas decir. O sea, ¿cuál sería el balance ideal de las personas que hoy en día son el compás, ¿no? La gente que marcan la pauta en la discusión, porque hay gente que tiene mucha popularidad y mucho poder. Los influencers, pero los influencers de verdad, no los pendejos que tienen 20.000 seguidores en sino. Por ejemplo, Joe sí, Rogan sería un buen prototipo. ¿Cuánto fue que le dieron? $100 millones le pagó Spotify por un podcast. El tipo, por, oye, por maneja hacer más exclusivo. tráfico creo que él maneja más tráfico en cada episodio que CNN, Fox, MSNBC y todos juntos, ¿no? Combinados. Mira, no te sé decir eso, pero yo sí sé que antes era fácil determinarlo porque él estaba en YouTube y tú podías ver el número de reproducciones abajo del video. Pero ahora todos sus videos viejos los quitaron y son exclusivos de Spotify y están ahí. Y eh, esta conversación la tuvimos en un momento tú y yo hace poco, porque me encontré unos clips en las que él entrevistaba a una periodista gringa que decía unas barbaridades sobre Venezuela y explicaba la conflictividad venezolana de una manera que nauseabunda y completamente favorable a la visión chavista, que me parecía terrible. Y entonces eso nos lleva a decir, oye, ¿hasta qué punto uno le puede dar plataforma a esta gente que está eh, promoviendo una idea completamente casi que criminal, ¿no? O hasta qué punto uno puede darle espacio a un nazi, a un comunista, a un islamista, a un fundamentalista o a un anarquista radical para que exprese sus ideas en ese mercado de las ideas, ¿no? Y hasta qué punto eso se convierte después en un peligro en sí mismo. Porque claro, Pero eso fue, en el ejemplo de gritar bomba en un cine, es como muy, cae mucho en la línea que estableció la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos a principios del siglo XX, eso fue durante la Gran Guerra, que es aquello que fomente clear and present danger. Es decir, exacto. algo que te establezca un peligro inminente Sí. real. Si hay una Pero, línea directa entre lo que tú dices y un daño, una violación de la integridad personal de algo o de la propiedad privada de alguien, yo creo que ahí es como esa es la muy, línea, ¿no? ahí es como muy evidente, pero darle espacio a que alguien proponga sus ideas, por más aberrante que nos decía, coño, esta tipa que nos llevó a conversar al respecto, era una tipa que decía que eh, las protestas en 2017 eran turbas fascistas que querían tumbar al gobierno legítimo de Maduro, que es un gobierno amigo del pueblo. Entonces, turbas fascistas de clases medias altas querían, y según ella decía, yo estuve allá, yo sé lo que digo, a mí me atacaron, quisieron matar a mi camarógrafo. Y era cosa que tú decías, ah, por Dios, esto no se sostiene por Ah, sí pero solo. te pregunto, ¿tú crees que ella no puede decir eso? No, yo creo que sí puede decirlo. Exacto. Entonces, ¿cuál Pero es tu solución? ¿Cuál es la crítica ahí? no, porque hay gente que diría, mira, Porque cuando yo te dije eso, sí, tú me dijiste que yo era un histérico y que yo no, era no, un hijo de Platón. sí, bueno, no, es que de hablar de ella, saltamos a los antivacunas. Ah, Qué pasa cuando los antivacunas exigen su derecho a la libre expresión de sus ideas y sus creencias? Que te pregunto a ti que has estudiado el tema, ¿los antivacunas tienen algo que tenga algún espacio de
que le dé sentido a sus sospechas y a su suspicacia en contra de una vacuna. O sea, ¿de No, dónde deriva el riesgo? no, yo no he logrado ver, no he logrado conseguir nada que sea persuasivo, que diga, bueno, es que aquí ya están estos riesgos y eso es entendible y se ha exagerado. Esta gente que Realmente son, todo es, pero yo conozco gente seria que me dice, no, pana, pero es que hay estudios que demuestran correlación, que correlación no es causación, ojo, hay ujú. que recordarlo, que hay correlación entre vacunas y autismo. No, eso se ha desmentido ad nauseam. Pero es que te digo, no hay evidencia suficiente que jamás pueda convencer a alguien que está ya en ese plan. Eso fue, y sobre todo cuando tienes la génesis del meme. Eso fue un estudio falso que publicó un médico, un gastroenterólogo que no sabe nada de vacunas, que no lidia con vacunas, una serie de casos chiquititas en una revista la única razón por la cual salió es que el editor de la revista, que fue el Lancet en Inglaterra, era pana de él, como si tú y yo. Ajá. Como yo te diga, mira, Sebastián, públicame ese artículo ahí. Tú, bueno, vamos a publicar. Pues fue ese peo y tuvo que retractar el artículo, perdió la licencia. O sea, está demostrado que el artículo original fue desmentido, el tipo perdió la licencia, hubo que retractar el artículo, el editor perdió el trabajo y aún así el meme no muere, como un zombie. Qué terrible eso, ¿no? Una vez que lo sueltas, Ujú. ya no hay forma de detenerlo, es una criatura que tiene Sí, vida por sí misma, y te sí. lo juro, o sea, yo me imagino que tú perderás la paciencia muy fácil y los bloqueas, los cancelas, pero yo he hablado con amigos muy responsablemente, me dicen, no, es que a mí me da miedo que a mi hija le dé autismo si yo le pongo esta vacuna. Bueno, eso es un buen punto. Eso es, me parece una posición moral indefendible. Como que yo prefiero un hijo muerto que autista, Eso también, ese es un buen lo cual contraargumento, ¿no? no suscribo esa posición. ¿Entiendes? Entre que mi chamo se muera de sarampión o le dé daño cerebral permanente, si causasen autismo, mira, creo que correría el riesgo, pero no causan autismo. Vacúnense, señores. No, está bien, pero entonces, Yo te, ¿qué pasaría si una de estas personas que muy sinceramente dice que ha leído de todo y está en el podcast y me lo promueve? Entonces yo le estoy dando plataforma a una idea que está presentando clear and present danger. no, para nada. Yo lo que pienso es que tú no harías invitar a esa persona al podcast. Y si la invitas, deberías hacerle lo que se llama una examinación cruzada, o sea, hacer trabajo periodístico. Mi problema con Rogan no es que invite locos a decir locuras. Yo pienso que eso es creo que es una buena práctica, pero no esta amoralidad equivalente donde invita a todo el mundo por el mismo tiempo y que se explayen el tiempo que quieran a decir lo que quieran, porque él no sabe de un coño y él mismo lo admite. Él Mm. simplemente presta el micrófono para que la gente se dé y trae a todo el mundo y lo pinta como, bueno, como todo el mundo por igual, entonces es un mercado libre y por ahí pasa, ¿no? Pero yo pienso que sería mejor, no digo que hay que cancelarlo ni nada por el estilo, que digan lo que quieran, pero oye, sería de pinga que Rogan hiciera su tarea y le dijera, ya va, mija, pero ¿y qué pasó con tal? ¿Y qué pasó con cuál? Por ejemplo, yo tenía un pana, un amigo que Ojo, vivía en ojo, San Francisco. yo lo he oído hacerle eso, o sea, a veces como fruncir el ceño y decirle, ya va, pero estás acusando de algo a alguien que me consta que no es así, y cosas así. Por ejemplo, con el caso de esta tipa que decía eso de Venezuela, en algún punto él la refutaba, porque ella decía que Vice es parte del conglomerado mundial que justifica el fascismo en el mundo. Y él le decía, mira, me vas a perdonar, pero los de Vice yo lo conozco y todo lo que tú estás diciendo es mentira. Y además Vice es un medio de izquierda, Que cuadrado de izquierda. dentro de los Sí, Estados Unidos es de bastante izquierda. sí, 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 sí. Eh, Sí, bueno, pero no me parece que lo hace lo suficiente. Pero bueno, a lo mejor por eso es tan popular, no sé. Me parece que él tiene una ética, como no es periodista, no tiene ética periodística y creo que eso hace falta un poco hoy en día. o sea, en eso podría estar de acuerdo contigo. Claro, y él dice, mira, yo lo que quiero es conversar con gente y la grabo. O sea, pero es como si estuviésemos hablando en un estacionamiento a alguien que conocí y que propuso una idea que me pareció interesante, nada más oírla, por más que yo sepa que es disparatada. Pero Sebastián, eso lo puedes decir tú que tienes 100 seguidores, papá. Si tuvieras 30 millones, tú sabes que los números acarrean autoridad. Claro, que La gente como le confunde. dice el tío a Peter Parker, un gran poder conlleva una gran Exacto, responsabilidad. exacto, Pero exacto. entonces fíjate qué querría decir eso, que mientras yo a más gente le llego, yo tengo que ser más inhibido de lo que soy ahorita, por ejemplo. No, pero por ejemplo, si el Washington Post pusiera un artículo con esa loca, ellos tendrían que retractarse, tendrían que hacer una errata.
No, No no, sé, no tendrían que no conozco la ética periodista, no sé cómo se trabajaría en esos casos, ¿no? bueno, invita a un periodista al podcast y pregúntale, si el Washington Post hace una entrevista con esta mujer y ellos no dicen, bueno, lo que hizo esta mujer no lo podemos probar o está descomprobado y lo publican así tal cual, se puede meter en rollo de peo y ellos tienen que retractar las partes que sean falacias claras y que sean calumnias. ¿Por qué él no tiene esa misma ética? Porque él no es periodista. Es arrecho. Porque es un medio donde le llega a mucha gente. Mm. ¿Entiendes? Pero sí he visto que después van invitados a decir, mira, lo que dijo tu invitado la vez anterior es nefasto que haya dicho eso. Eso sí lo he visto. O sí lo he oído. Pero imagínate que tú empezaras a vender Pero medicinas ahí. eso te obligaría a que tienes que oírlos todos, pues. Exacto. Mm. Si tú empezaras a vender medicinas ahí en el podcast y a recomendar tal o cual producto y matas a un gentío, te dice, bueno, yo no soy médico y nunca pretendí ser médico, yo nada más Ah. recomendé algo, pero yo sí tengo que, como médico licenciado, tengo que cumplir con esa ética, cumplir con esos estándares. Dice, bueno, ¿quién te manda huevón a pararle bola a Sebastián Cova del tal jarabe? ¿Entiendes? Pero Es difícil, sí, porque al final hemos romantizado tanto las ideas cuando decimos que las ideas son bulletproof y las ideas son inmortales y vaina, pero las ideas pueden ser también peligrosas porque eso, mira, si yo lo digo a la gente, bebe cianuro, que no te dejan beber cianuro porque no sabes, porque eso libera tu poder interior y te lo bebes y te mueres. Entonces, al final yo podrá decir, mira, este, yo no lo obligué tampoco, fue una decisión individual de él, ¿no? Es jodido y creo que no se resuelve fácil. Bueno, Guillermo, esto no se acaba aquí. Esto va a meritar más capítulos. Lástima que este se nos interrumpió por problemas de espacio en la computadora y no, y lo cual rompió un poco el flujo, pero creo que aún así lo pueden haber disfrutado y pueden sacar algo de esto. Y bueno, sí. mientras yo siga sin celular, habrá más capítulos de conversación con invitados. De todas maneras, espero Bueno, a resolver mí el... me gusta hablar de todo, pero bueno, yo trato de no hablar mucho de cosas que no sean de medicina para no perder la capacidad de hacer servicio público, ¿no? Pero bueno, espero que esto no nos salga caro habernos desviado de ¿Qué mi ser, tema principal. pero ¿qué sería salir caro aquí? ¿Cuál sería el costo? Ah, bueno, tú sabes que alguien diga, nada, ese doctor Sucho ya se ve que es un liberal de la cábala satánica y tal, y ahora de aquí para adelante, cada vez que haga un episodio de cualquier cosa médica, ya pierda, tú sabes, Eso ahí, me pasó a mí el año pasado y al final yo dije, bueno, si eso va a pasar, que pase. Y al carajo. sí, Yo, pero eso, de nuevo, tú porque no eres médico, a mí sí me gusta tratar de llegar a la gente y ayudar a propagar memes buenos, que en mi opinión sean buenos, o sea, que ayuden a la gente a no enfermarse, pues. Hay me- como una labor educadora que todos tenemos en el campo médico y sería medio trágico que por andar hablando paja contigo mueran pero es que, inocentes. sí, bueno, pero carajo, qué responsabilidad. Yo creo que Sí. si queremos andar por el mundo temiendo que lo que lo digamos va a producir consecuencias nefastas, o sea, el que tenga miedo que no viva, pues. No, pero pues, yo soy muy fan no sé si lo conoces, un físico, astrofísico que se llama Neil deGrasse Tyson. No, coño, como no lo voy a conocer. Bueno, qué sé yo. Y el tipo, él siempre que lo tratan de cercar para que diga una opinión política o religiosa controversial, él dice, no me meto en eso porque mi trabajo es ser educador de ciencia y se va siempre a los hechos y discute un hecho, de repente te puede decir en tu cara, mira, esa estupidez que acabas de decir es una estupidez, pero nunca toma voto activo en una tribu Sí, para que no, no demuestra afiliación partidista. exacto, Pero si exacto, uno presta atención, uno puede notar fácilmente hacia dónde tira, hacia dónde coge la cabra. exactamente, exactamente. Bueno, pues, Bueno, ¿qué dicen? Dicen por ahí que la verdad tiene un sesgo liberal. ah, sí, he escuchado esa opinión, pero lo cierto es que quizás lo que deberían plantearse es por qué los liberales son los únicos que insisten todavía en querer verificar y apoyar sus argumentos en evidencia. Y todos los otros bandos de izquierda y de derecha y de atrás hacia adelante, no. Entonces por eso queda como si los liberales siempre quieren hacer pasar a la verdad porque saben que la verdad apunta a su lado. Coño, deberían preguntarse a los demás porque yo no me apoyo en evidencia científica. Bueno, Guillermo, eso ha sido todo por hoy. Recuerden que pueden ser
mecenas de este podcast apoyándonos a través de Perípatos, perdón, de Patreon, se escribe patreon.com/perípatos, y haciéndoselo llegar a todas aquellas personas que creen que le pueda gustar. Disculpen las dificultades técnicas que tuvimos hoy, pero estas son las realidades de hacer un podcast desde Caracas, Venezuela. Y sin embargo, creo que aún así se puede escuchar y disfrutar. Y si no, pues ayúdenme a pagar una mejor conexión.